Buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida a un nuevo webinar de seguridad. Hoy tenemos el placer de comunicar la alianza formada por Qualitas Learning como experto en tecnología y principal proveedor de capacitación y learning de Microsoft para la región, Instituto Securitas como proveedor preferencial de ASIS Internacional, principal organización de profesionales de seguridad del mundo, COPE Seguridad de Costa Rica, que agrupa profesionales expertos de la región. El webinar que nos convoca hoy es Investigaciones Virtuales con Tecnología Avanzada. Para comenzar, le cedo la palabra al licenciado Hernando Hernández, CPP, director de la Escuela Profesional de Seguridad del Instituto Securitas y también coordinador académico del capítulo 284 de ASIS Internacional. Bienvenido, Hernando. El tema que nos convoca hoy tiene particularidad que no solo lo haremos desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista del empleo concreto de la tecnología. En primer lugar, es un gusto ceder la palabra al amigo César Tapia Guzmán. César posee las 3 coronas, como dicen, que son las 3 principales certificaciones de seguridad en el mundo: es CPP, es PCI y es PSP. Es egresado de la Escuela Judicial del Organismo de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Tiene capacitación en Estados Unidos, tanto en investigaciones post-explosión como en investigaciones de incendios, en el Departamento de Justicia. También tiene formación en Inglaterra, en la RC Training Center, en temas vinculados a la seguridad, Security Management Training. Tiene más de 35 años de experiencia. Es socio fundador y presidente de la Asociación Nacional de Investigadores de Criminalística. Del 2014 al 2017 fue presidente del capítulo de ASIS en Costa Rica y actualmente director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad. César, es un gusto escucharte. Adelante, por favor. Gracias. Espero que me estén escuchando bien. Gracias por tu presentación y la introducción. La verdad que es un gusto estar por acá. Es un gusto saludarlos desde Costa Rica, San José, Costa Rica. La verdad que es una excelente oportunidad, y para todas las personas que están participando en este webinario, desde luego que les deseamos, bueno, primero que todo, una feliz mañana o una feliz tarde, depende de la latitud donde estén. Y por supuesto, tratar de que esta mañana podamos llevarnos algo de conocimiento, tecnología, de técnicas nuevas, de aprendizajes, como es lo esperado siempre en un webinario como este. Voy a empezar mi presentación haciendo una cita de un tratadista francés, François Gosset. Y dice él literalmente: el interrogar es un arte que hace falta manejar, a la vez leal y hábilmente, inspirando confianza al sospechoso y teniendo en cuenta su carácter, tanto personal como criminal. Esta cita me emociona mucho porque realmente describe todo lo que vamos a ver en esta mañana dentro de mi presentación y también dentro de las presentaciones siguientes, porque efectivamente la investigación y la entrevista y el interrogatorio son un arte que hay que saber manejar para poder llegar a las conclusiones necesarias y a las conclusiones esperadas. Voy a empezar diciendo entonces que el propósito de una entrevista y un interrogatorio siempre tiene que nacer desde una investigación, y ese es el propósito. ¿Y cuál es el propósito principal de esto? Establecer la verdad, la relación de un hecho, un proceso o un asunto sospechoso. De esta manera, entonces, tenemos que uno de los primeros aspectos es documentar incidentes. ¿Cómo lo hacemos esto? Jesús, por favor, ayúdame con la presentación. Gracias. ¿Para qué documentar incidentes? ¿Cuál es el propósito de documentar incidentes? Y hay varias formas y propósitos de hacerlo. Bueno, uno de ellos es para poder saber cuál es la tendencia, frecuencia de los incidentes, y a nosotros como personas del corporativo nos interesa muchísimo
entender que la tendencia y la frecuencia de los incidentes, si los documentamos, si los clasificamos, nos pueden ayudar muchísimo a prevenir. Y eso es un aspecto importantísimo de la investigación. El otro aspecto es identificar causas de situaciones indeseables. ¿Por qué muestro esta fotografía de un basurero de productos plásticos en una playa? Porque doy el ejemplo de un profesional de seguridad atendiendo un complejo turístico en donde se nos asigna de que debemos, el hotel o ese complejo turístico quiere extenderse hacia un lugar donde hayan playas muy hermosas, pero tenemos que estar seguros de que donde se va a establecer ese complejo turístico no tenga problemas de contaminación como el que estamos viendo. Entonces la investigación nos lleva ahí. ¿Qué ha pasado en el pasado? ¿Qué ha sucedido en el pasado? Porque puede ser que no lo encontremos ahora, pero podemos encontrar evidencia de algo que haya sucedido, de situaciones de riesgo para esa empresa, como inundaciones, como terremotos, como caída de ceniza, de volcanes. Cito el ejemplo clásico de Costa Rica, en donde hay muchas áreas en donde tenemos ese tipo de desastre. Bueno, eso es parte de la investigación. La otra es identificación de sospechosos, que es la más común de todas, en donde nos obliga la investigación a identificar un sospechoso que robó, que hurtó o que hizo algo indebido, ya sea dentro de la empresa o fuera de la empresa. Entonces, necesitamos identificar a un sospechoso. La otra causa de una investigación es la información para un caso civil, penal o de seguros. Y es muy dado que el fraude de seguros, tratando de buscar dinero y recobrar algún tipo de beneficio, se trate de hacer fraudulento el seguro, diciendo que tuvo un accidente o querer cobrar un seguro a través de una incapacidad también. Y el último de estos que quiero citar hoy, entendiendo que hay más todavía motivos de investigación, es la información pertinente a tomar una decisión. ¿Qué quiero decir? Estoy contratando a una persona o voy a ascender a esa persona a un puesto mayor. ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué posibilidades tiene esta persona de cometer un ilícito dentro de un corporativo? Bueno, eso es básicamente para citar algunos de los ejemplos en donde podemos estar atendiendo un tema de investigación. Esto nos lleva entonces a las herramientas. Jesús, por favor, la siguiente. Esto nos lleva entonces a la siguiente filmina, la investigación como tal. ¿Y qué herramientas contamos? Contamos con básicamente la información, la entrevista y el interrogatorio. Esta pirámide que ven a la derecha es lo que nos va a guiar a nosotros en esto. El profesional de la investigación definitivamente tiene que basarse en información, entrevista e interrogatorio. Son las tres herramientas que él tiene a su disposición. Dentro de todo esto, la información se va a distribuir en diferentes métodos, formas, evidencias, etcétera, que él puede recolectar. Pero también la entrevista y el interrogatorio, que es nuestro motivo de esta mañana, es donde nosotros podemos hacer mayor énfasis. Existe una de las herramientas que en inglés se conoce como las 3 I, es básicamente por information, por interview y por interrogation, pero traducidas a este lado es donde podemos encontrar esa similitud. Adelante con la siguiente. Jesús, por favor, la siguiente filmina. Gracias. La entrevista, el interrogatorio y los tipos de investigación de acuerdo al sector. Y en esta, me gusta mucho esta filmina mostrarla porque es algo que hemos tenido todos, que hemos pasado, la gran mayoría, no todos. En mi caso particular y muchos de los colegas que conozco vienen del sector público y van hacia el sector privado. A poner en práctica sus conocimientos que aprendieron en el sector público y ahora quieren implementarlos en el sector privado porque se les dio la oportunidad en una corporación, etcétera. Pero hay dos aspectos que tenemos que resaltar aquí. La investigación en el sector público es muy distinta a la investigación en el sector privado. Y paso a explicar. La investigación en el sector público se realiza principalmente local o nacional. La investigación abarca temas como delitos como robo,
como secuestro, violaciones, como tráfico de drogas, de armas, etc. Y la prioridad en la mayoría de los casos del sector público es la víctima. Esa es la prioridad. Además, en el sector público está basado en leyes del país o de la región o el departamento o el estado. Así es como se rige la investigación en el sector público. En la acera del frente tenemos el sector privado, principalmente, y hablamos de el corporativo. Estamos hablando de empresas, ya sean nacionales o que tengan repercusión internacional. Y de entonces las investigaciones se llevan a ese nivel, ya sea nacional o internacional. Los delitos que mayormente se dan, a diferencia del sector público, son financieros, fraude, robos, activos, mermas de inventario, contaminación. Ese tipo de delitos son los que vamos a investigar en el sector privado y también marca, ¿por qué no? El tema de marca, que es muy, muy apetecido también. Tenemos que hacer investigaciones de este tipo. ¿Qué está pasando con la protección a la marca? Estas son algunas de las investigaciones que nos toca hacer en el sector privado, que no las vemos en el sector público, porque estamos hablando de reputación de la empresa o de los funcionarios de la empresa. Riesgos internos de la empresa, ese es otro de los aspectos que vemos en el sector privado. Y por último, estas están basadas en políticas, procedimientos, estándares, buenas prácticas, y cuando una de estas reglas se quiebra es donde realmente en el sector privado se actúa. Y no por eso quiere decir que no se pueda pasar al sector público. Normalmente, y las políticas también lo dicen, cuando se ha cometido un delito en uno de estos corporativos, igualmente hay que denunciarlo al sector público, pero principalmente es la recuperación de los bienes, lo que más se busca, a diferencia de lo que decíamos antes, la prioridad es la víctima y el que se haya cometido un delito en el sector público. Entonces, una de las cosas que he conversado con los colegas interesados en hacer este paso del sector público al sector privado es infórmense, lean, capacítense, vean a ver con qué se van a enfrentar, porque en la acera del frente, y me refiero al sector privado, no tenemos las mismas situaciones. Son tipos de investigación diferentes a las que tenemos que atender. Y aquí yo les quiero dejar una recomendación. Hay un libro que me gusta citar, que es el que acaban de ver ahí, Crossing the Line, justamente escrito por David Burrell y Kevin Green. Ambos venían de la Armada inglesa, con muchos años y trayectoria. Ellos deciden y se les abre la oportunidad a ambos de pasarse al sector privado. Vivieron toda esa experiencia de la transición de un sector al otro y con buen suceso se desarrollaron muy bien en el sector privado, pero al final de ese camino decidieron contar su historia de qué fue lo que vivieron. Se los recomiendo. Es un buen libro que les puede ayudar a los que quieran pasarse del sector público al sector privado, a los que ya estén en ese sector privado y vengan del sector público, porque les da una forma, una visión, una realidad de lo que puede estar pasando o van a poder enfrentar o están enfrentando y cómo lo resuelven. Jesús, la próxima, por favor. Gracias. Existen varias definiciones para lo que es la entrevista y el interrogatorio. En esta parte vamos a encontrar definiciones como, por ejemplo, el tema que nos habla Denning, tenemos a Eugene Ferraro, tenemos a Fred Embaut y también ASIS Internacional, que nos habla de lo que es la entrevista y el interrogatorio. Vamos a citar el primero, que es Denning, y la entrevista él la identifica como una entrevista informativa, que no es acusatoria, que realmente no confronta. Y por el otro lado, habla de la confrontativa.
Son dos tipos de entrevista. Siempre le llama entrevista a uno y a la otra, la informativa y la confrontativa. En la segunda es completamente acusatoria y altamente estructurada. ¿A qué se refiere? Que tiene que haber mucha información ya previo a lo que se va a hacer y antes de ir a esa segunda entrevista que le llama él confrontativa. Luego tenemos a Eugene Ferraro. La entrevista la llama a la primera administrativa y a la segunda investigativa. Es importante ver esto porque cuando vemos los conceptos de cada uno son bastante parecidos, no hay mucha diferencia. Tenemos a Fred Inbao también como entrevista e interrogatorio y todos lo conocemos de esa manera. Él usa otros términos como provocativa para que pueda estimular a la persona a contar algo que él vio y poder captar esa información. Y también el proceso acusatorio lo que busca es perseguir al que haya cometido el delito. Por último, tenemos a ASIS Internacional, que es justamente nuestra guía en todo el tema de seguridad. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos acá que ASIS utiliza los términos de entrevista general y entrevista confrontacional. Ya de por sí la palabra confrontacional nos dice hacia dónde va y es un cuestionamiento directo hacia la persona sospechosa y en la general estamos simplemente recogiendo información. ¿Cuál es el común denominador en estos dos tipos de entrevista o diferentes tipos de denominaciones o definiciones de entrevista e interrogatorio? Hay un componente común, hay uno que es el Jesús, por favor, es justamente la persona que está siendo entrevistada. Esa persona que está frente a nosotros, tenemos que identificarla bien si es un testigo o si es un sospechoso, que a la vez podría convertirse ese testigo en el sospechoso que andamos buscando. Pero tenemos que tener justamente la madurez en nuestro trabajo y ser muy finos a la hora de identificar de qué estamos hablando. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La diferencia entre entrevista general y confrontacional. Nos vamos a quedar con los conceptos de ASIS Internacional y quiero justamente mostrarles la diferencia entre uno y otro con más detalle. La entrevista general no es acusatoria. En realidad lo que buscamos es tener información. Es un diálogo. No vamos a sentar a nadie para inculparlo de esto. Lo que queremos es apertura. El entorno en el que está puede ser un entorno variable. ¿A qué me refiero? Podemos entrevistar a una persona en la cafetería, podemos entrevistarlo en la casa, podemos entrevistarlo en la calle. Es una entrevista, es un entorno variable. No es necesariamente privada, puede ser semi-privada también. Entonces, el ambiente donde se va a llevar a cabo no tiene una gran restricción. La culpa no es conocida. Eso quiere decir que realmente no tenemos por qué culpar a esta persona de lo que está sucediendo, sino lo contrario, queremos ser muy receptivos en todo lo que estamos escuchando de esta persona. No es duradera, perfectamente podríamos tener esa entrevista en un tiempo y una semana después volver, un día después volver y recoger más información, porque es una entrevista general. No es estructurada ni planificada. ¿A qué me refiero con esto? Que realmente el mismo hilo de la conversación nos puede llevar a más y a más y a más información que nos están suministrando, porque nos están dando datos que quizás la persona los tiene retenidos ahí, pero nos los va dando por partes porque no tiene toda la información o cree tener la información, pero no sabe cómo manifestar esa información. Entonces tenemos que ser más abiertos con ese entrevistado. Si aceptan tomar notas, es importante esta última parte, me llama la atención, ASIS Internacional lo cita bastante. ¿Por qué permite tomar notas ahí? Bueno, porque podríamos ir dos personas a hacer la entrevista, podríamos ser nosotros mismos, pero no hay nada que nos impida tomar nota en este momento. En la acera del frente tenemos la entrevista de confrontación y aquí al lado derecho van ustedes a ver entonces que aquí el panorama cambia, es acusatoria. ¿Por qué? Porque a quien vamos a entrevistar en este momento es justamente al sospechoso principal o a los sospechosos de determinado delito. Y ya hablamos de los diferentes delitos. Es un monólogo. ¿Por qué? Nosotros llevamos la voz cantante aquí. El que
está enfrente de nosotros, tiene que responder preguntas, pero la mayor parte del tiempo, 95% del tiempo, esta persona va a escuchar. A diferencia del anterior en la general, en donde 95% del tiempo la otra persona es la que habla y nosotros escuchamos. Entonces, en esta, la confrontacional, se vuelve un monólogo. El entorno es controlado. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a llevar a un lugar donde nosotros podamos entender que no se distraiga, que no hayan ventanas, que hayan paredes lisas, todas las condiciones que ya todos los que están en esta reunión lo entienden y lo conocen. El entorno debe ser controlado. Es absolutamente privada. Tiene que haber privacidad en lo que se está diciendo y haciendo en ese tipo de entrevista que sería la confrontacional. Y se le indica la culpa. Aquí tenemos nosotros ya que empezar a presionar sobre lo que hizo o dejó de hacer. Es duradera porque no sabemos hasta dónde nos pueda llevar este tipo de interrogatorio y tiene que ser continua. Es estructurada y planificada definitivamente. Toda la información que tenemos, que tuvimos en los procesos de investigación, tenemos que tener la claridad de que haya una estructura de dónde iniciar y de dónde terminar. Así es que debe haber una planificación y no se debe tomar notas. Este detalle, si lo ven, se aprecia en ambas columnas en donde sí se toma y no se toma nota. ¿Por qué? Porque da la confianza, en este caso, al no tomar las notas de que tenemos toda la información, de que nosotros conocemos todos los aspectos. Ya pasamos la etapa de tomar notas cuando hicimos la investigación y entrevistamos de manera general. Pero aquí, en este momento, la entrevista tiene que ser estructurada y nosotros tenemos el amplio conocimiento de lo que pasó gracias a la investigación que se condujo con anterioridad. La siguiente, por favor. Gracias. Aspectos psicológicos. Aquí juega un papel importante cómo está esa persona en sus aspectos psicológicos, cómo se siente, qué es lo que está sucediendo en él cuando se está interrogando o se está entrevistando. La interacción humana entre la entrevista y el entrevistado, perdón, el entrevistador y el entrevistado. Hay una interacción. Sí, efectivamente, hay dos personas sentadas ahí, están de frente y cada uno tiene una posición. Ya estamos hablando de algo que interviene la psiquis humana. Entonces, en el entrevistador y el entrevistado debe haber una empatía. Tenemos que conseguir ese rapport para poder seguir trabajando el tema. Hay emociones y experiencias y deseos, ambos, cada uno desde su lado. Yo deseo como entrevistador que él me diga la verdad, cuáles son mis experiencias y las emociones de él, tengo que manejarlas también. Entonces, estos aspectos psicológicos tenemos que manejarlos muy bien y tenemos que entender qué es lo que está pasando con la persona que está al frente. Conocer los sentimientos y emociones es muy importante de esa persona. ¿Cómo podría afectarle lo que le estoy diciendo? ¿Qué espero de esa reacción? Esos sentimientos y emociones. Pero eso es parte justamente de sus aspectos psicológicos. La dignidad y la sensibilidad. No podemos jugar con la dignidad de esa persona ni con su sensibilidad, pero principalmente con su dignidad. Hay aspectos en el interrogatorio que tenemos que ser contundentes, respetando a esa otra persona que está al frente de nosotros. Tiene necesidades psicológicas, acciones y reacciones. Claro que las vamos a tener. Vamos a tener una persona posiblemente molesta, airada, que trata de defender su posición, pero nosotros bien informados tenemos también la capacidad de poder repeler eso y neutralizarlo. Por eso la importancia de que tengamos ahí un 95% de control de la comunicación versus un 5% de sus respuestas. Adelante con la siguiente. Siguiendo siempre con el tema de la parte humana y psicológica, hay varios tratadistas que hablan y teóricos de las teorías del comportamiento humano, en donde encontramos teorías como la de Douglas MacArthur, la teoría de la X y la teoría Y, la de Edward Simmons, la de Chester Bernard. Me gusta mucho citar la de Abraham Maslow, y habla de que las necesidades existen también en el proceso de entrevista e interrogatorio. ¿Y cuáles son esas necesidades? Las vemos en las diferentes escalas. Las vemos en las diferentes escalas de esta pirámide.
Empezando con las necesidades fisiológicas o básicas, siguiendo con las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de autoestima y las necesidades de autorrealización. Paso a explicar cada una de ellas. Por ejemplo, las necesidades fisiológicas. Debemos entender que esa persona frente a nosotros tiene necesidades fisiológicas. ¿De qué tipo? La primera, la básica, alimentación. Necesita estar cómodo también, necesita alimento, necesita agua, entender cómo está su salud. Esas son necesidades fisiológicas básicas. Bueno, ¿cómo está ese entrevistado ante nosotros? ¿Qué condiciones tiene realmente? Esas necesidades están cubiertas. ¿Cómo están cubiertas? ¿Qué estamos haciendo para que ese sentimiento o esa necesidad se llene? Tenemos también las necesidades de seguridad. Bueno, ¿cómo hacemos para que esa persona se sienta segura de lo que está diciendo, pero a la vez nos diga lo que realmente queremos, que eso es lo que nosotros necesitamos? Esa persona podría tener necesidades sociales también. A la hora de entrevistarlo, podríamos identificar que lo que hizo, lo hizo por un tema meramente social, adaptación, ser aceptado, ser una persona de un grupo. Y entonces ahí poder identificar que él está en ese tercer peldaño de la pirámide. ¿Cómo hacemos para que eso llegue? Tenemos que saber leerlo, saber interpretarlo. Las necesidades de autoestima. Una persona que tal vez tenga autoestima muy baja, pero está inmerso en más bien de un delito, entonces tenemos que identificar si es un tema de autoestima lo que le está afectando y de esa manera poder ir controlando sus emociones y poder decir, señor, usted está enfrente de una situación como esta, ¿qué fue lo que lo llevó? Y de esa manera ir caminando hacia dónde, a una necesidad de autorrealización. Y en esto me pongo a pensar en esa cúspide, una necesidad de autorrealización. Alguien que lo que quiere es culminar con un delito muy grande porque ya todo lo demás lo tiene cubierto, pero él quiere más, quiere más, quiere más. Se da muchísimo en el tema de tráfico de drogas, de armas, en donde ustedes ven, y todos lo hemos visto, ellos ya tienen cubierta todas las necesidades anteriores, pero tienen una necesidad de autorrealización para ser el capo de capos. Entonces, ¿dónde está este sujeto realmente en esa pirámide? Si ven varios de los delitos, si ustedes los encuadran en esta pirámide, van a poder ir resolviendo cada uno de los niveles que habla la pirámide de Maslow. Adelante, por favor. El entrevistador. Hemos venido hablando del entrevistado, hemos venido hablando de la persona que está frente a nosotros, pero vamos a hablar ahora de nosotros. Nosotros frente a la persona. Actitud profesional. ¿Qué quiero decir con actitud profesional? Tiene que haber respeto, tiene que haber una empatía, tiene que haber una actitud profesional también es el hecho de que tenemos toda la información que se requiere para llegar antes a esa entrevista, sea una entrevista o sea un interrogatorio, pero tenemos que tener esa información de manera profesional. Dar confianza para interactuar. La persona que está siendo el entrevistador tiene que dar confianza. Va a interactuar con otra persona, pero tiene que dar esa confianza de que conoce, de que es profesional en lo que hace, de que se va a los detalles, que conoce los detalles. Establece el tono de la entrevista. Él es el que dice por dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, en cuánto tiempo lo vamos a hacer. El tono de la entrevista tiene que marcarla definitivamente el entrevistador. Conoce sus propias habilidades y emociones. Hay que reconocer hasta dónde llegamos nosotros, qué habilidades tenemos y cuando ya no tenemos esas habilidades, pedir justamente auxilio a un compañero, a un colega para que nos ayude a llegar a ese fin que es lo que buscamos, las emociones. Las emociones que andamos buscando nosotros las puede tener también, las va a tener también el entrevistado. Bueno, ¿cómo manejamos esas emociones? Y aquí cito un ejemplo muy práctico. Si estamos entrevistando a alguien que cometió un ilícito, ya sea por fraude, por robo, ¿qué nos va a contar él que nos pueda emocionar? ¿Qué nos va a contar él que vayamos a considerarlo como algo que era justificado? Bueno, pudiera ser que la persona nos diga o nos cuente que lo que hizo lo hizo en pos de ir a comprar unos medicamentos para su madre, unos medicamentos por... Ahorita que estamos pasando situaciones difíciles de pandemia en todo el mundo, muchas personas han perdido el empleo
Y podría de alguna forma disfrazarse esto como la necesidad que tiene la gente de comer porque no tiene trabajo, de comprar una medicina porque no tiene trabajo, de suplir las necesidades básicas que vimos en la pirámide y entonces cometer un delito. Bueno, ¿cómo estamos nosotros al frente de eso? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuáles serían nuestras emociones ante una respuesta como esa? ¿Qué contundencia debemos de tener? Sabemos y entendemos que estamos frente a un delito y para eso estamos trabajando, pero ¿cómo nos afecta esa emoción? ¿Y cuánto de la evidencia que tenemos podría verse sesgada ante esa emoción? Eso es importante del entrevistador y por eso lo menciono. Su profesionalismo y su capacidad y habilidad de manejar emociones. Conocer bien las características del entrevistado. Tenemos que entender que el entrevistado, la persona que está frente a nosotros, quién es, qué es lo que ha hecho, por qué lo llevó a hacer esto, qué información tenemos de él, toda la mayor cantidad de detalles. Eso es lo que nosotros tenemos que tener a mano. Por eso es importante, lo decía 2 filminas atrás, que no es el momento de tomar notas, es el momento de llegar a hablar directamente, porque conocemos muy bien a la persona que tenemos al frente, de acuerdo a las informaciones que tenemos, ya sea por entrevistas o por investigación que nosotros mismos hicimos. Entonces, hay que conocer las características del entrevistado. Capacidad de escucha activa. La escucha activa no es solamente oír, la escucha activa es empatía, la escucha activa es poder entender que lo que nos están diciendo tiene sentido, ponernos en los zapatos de ese sujeto para ver qué fue y cómo hizo para llegar hasta ahí. Esa escucha activa nos permite a nosotros ser muy receptivos también en lo que él está respondiendo, conforme al equipo arriba. Nosotros tenemos que tener control de esa entrevista. Evaluar previamente los hechos. Tenemos que conocerlos, tenemos que saber hasta dónde están las evidencias, qué es lo que lo liga a él con ese delito. Todo esto es evaluar previamente los hechos y estar preparado para la entrevista. ¿De qué forma? Con la información, con el expediente, con los testigos, con el tiempo, con la disposición de tiempo, con el lugar donde vamos a hacer la entrevista. Todo esto es parte del escenario que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la entrevista. Y por último, las herramientas. Las herramientas se van a presentar por mis colegas en las siguientes 2 ponencias. Sin embargo, he de decir que las herramientas hoy día hay mucha tecnología para hacerlo y no es solamente el poder entrevistar a alguien cara a cara, sino que también tenemos formas y es lo que los compañeros nos van a presentar en un par de minutos. Adelante, por favor, Jesús. Objetivos básicos de una entrevista o interrogatorio. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Al final, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Para qué lo hacemos? La entrevista o el interrogatorio. Obtener hechos valiosos. Queremos obtener los hechos de lo que está pasando. ¿Qué fue lo que escuchó la persona que es testigo o qué fue lo que hizo la persona que cometió el delito? Obtener hechos valiosos, algo que lo relacione, algo que realmente lo vincule con el hecho. Eso es lo que buscamos. Eliminar la sospecha sobre un inocente. Claro, sería muy peligroso que con el afán de poder dilucidar un caso nosotros estuviéramos de manera injusta o incorrecta llevando a un inocente. Entonces necesitamos también la información para estar seguros de que esa persona no es la persona que cometió el delito. La otra parte que nos interesa y es un objetivo básico es identificar claramente al culpable. Si no es A, pues entonces es B, pero necesitamos el primer aspecto que es los hechos valiosos para que lo relacionen. Y por último, obtener una confesión. Eso es lo primordial en todo esto, obtener una confesión. Buscamos tener una confesión de esa persona, de ese sujeto, para que culmine todo el proceso de la investigación. Y eso lo hacemos a través de entrevista e interrogatorio. Por eso esta mañana nos hemos dedicado este rato a hablar de entrevista e interrogatorio con el único objeto de que ustedes se queden con la idea de que hay toda una estructura, tanto en una como en otra, tanto en el sector privado como en el sector público, pero que hay que hacer la diferenciación entre una y otra. Adelante, Jesús. Yo los dejo ahora con mi colega Hernando
perdón, con Miguel Pereira. Disculpen. Muchísimas gracias a todos y la verdad que muy contento de poder participar esta mañana y reforzar los lazos de Qualitas Learning y de COPE Seguridad. Adelante. Muchas gracias, César. Además de ser muy didáctico, te encanta hablar, nos pasamos un poquito de lo previsto, pero los conceptos quedaron muy claros y muy agradecidos. A continuación, es un gusto presentar a uno de los referentes regionales de la seguridad personal. El señor Miguel Ángel Pereira López tiene la particularidad, todos sabemos que en el área de seguridad privada siempre se dice que hay que hablar el mismo idioma del negocio, y hay muchos que venimos del sector de seguridad pública que les cuesta o nos puede costar a veces interpretar esa otra realidad. Miguel tiene la particularidad que él fue primero experto en el negocio privado, fue subgerente general de Gaila Roche, fue gerente de servicios Harrods para la región, y de allí viene el ser un consultor especialista en inteligencia empresarial. O sea, primero dominó la empresa y después se hizo analista forense certificado por el National Institute for Truth Verification del Federal Service en Estados Unidos. Es actual CEO de Paramount Group Latam, director de LSF ATV, Laboratorio Computarizado de Análisis Biométricos, autor del manual para certificar la veracidad, honestidad e idoneidad del personal, y como le decía, es un verdadero experto en la materia. Miguel, será un gusto escucharte. Muchas gracias. Agradezco la invitación para participar en este importante webinar que aborda temas sobresalientes y necesarios, como son el conocimiento y la aplicación de las investigaciones virtuales tecnológicas. Esta presentación propone orientar a la reflexión en la importancia de la seguridad del personal, ya que sin capital humano no hay ninguna empresa exitosa. El éxito lo provocan las personas, no el hardware, no el software. Estableceremos también la importancia que tiene incorporar acciones de análisis de la comunicación verbal emotiva, a sus organizaciones y los beneficios que pueden obtener hoy sus organizaciones de la neurociencia, de la psicología aplicada y de la tecnología incluidas dentro de este breve análisis. Partimos entonces de un axioma: las emociones cambian nuestra voz. La voz es solo un instrumento totalmente involuntario de las funciones expresivas del ser humano. Una persona puede expresar sus emociones, su mundo interior, en una sola frase. Una voz que incluye sentimientos, deseos, prejuicios, sensaciones y preferencias. Estudiando estas emociones, logramos la predicción del comportamiento de las personas. El dramaturgo Lope de Vega ya lo aventuró allá por el año 1582, dijo: mal puede tener la voz tranquila quien tiene el corazón temblando. Y es porque las emociones regulan tanto nuestro corazón, el tono muscular de nuestro corazón, como nuestro tono de voz. Así también Franz Wall, el mayor primatólogo del mundo, afirma que creemos que somos seres racionales, pero reaccionamos de un modo muy emocional a las cosas. Es tan así que cuando escuchamos una voz humana, los oyentes siempre nos formamos prejuicios sobre la personalidad de quien habla.
Se escuchan conclusiones como se le nota en la voz que está preocupado. O por la voz se nota que esta es una persona de gran fuerza de voluntad. Entonces concluimos que no es lo que dices lo que importa, sino la manera en que lo dices. Es verdad que el ser humano puede realizar un reconocimiento emocional de la voz, pero hoy llegamos a realizarlo tecnológicamente y comprobar los resultados científicamente, cuando es nuestro deseo conocer cómo será la conducta de una persona a la cual estamos escuchando. El análisis de las emociones en el hablante es predictivo. Lo podemos afirmar gracias a los estudios científicos de mayor éxito en los últimos 20 años, basados en la neurociencia. Y el ejemplo comprobable es en el mundo de la bolsa de valores. Los investigadores se dedicaron a estudiar la comunicación verbal emotiva de los dichos de los gerentes y directores a través de videoconferencias y conversaciones telefónicas. Y el análisis pone de manifiesto que algunos gerentes y directores ya no creen en sus propuestas en el momento que las están dando a conocer al público. La mayor demostración de la certitud del diagnóstico y de los resultados obtenidos por la CBE llega cuando los dichos no se cumplen, ratificando así que las emociones en la voz indican que las personas saben de su pasado y de su futuro más de lo que nos están diciendo. La valoración de las emociones en la voz nos revela información útil para seguridad patrimonial y para recursos humanos, ya que ambas gerencias necesitan predecir comportamientos, competencias y talento de las personas. Dicho en otras palabras, seguridad patrimonial y recursos humanos deben identificar a las personas que están predispuestas a cometer actos que afecten a otros empleados y o los bienes de la empresa. El análisis de la comunicación verbal emotiva actualiza la metodología de entrevistas, siendo tan útil para la incorporación de personas que aporten valor preciso y estimable a la compañía, como lo es para exponer actos de deshonestidad, de fraude, de corrupción y en general las malas prácticas que están ocurriendo hoy dentro de la empresa. Ya sea para 1 o para 100 personas, las entrevistas de comunicación verbal emotiva son accesibles las 24 horas, en forma remota, desde una PC o un teléfono inteligente. La lectura de los resultados de las emociones en las respuestas dadas nos indican los estados afectivos para cada una de las preguntas. Estados positivos, como la felicidad, la emoción, el disfrute, o estados negativos, como el miedo, como la tensión o como la ansiedad. Las gerencias obtienen el resultado de la entrevista en forma inmediata, calificando las respuestas con el riesgo correspondiente: alto riesgo, medio y bajo riesgo. Hoy es tan simple contar con un análisis predictivo que se vuelve vital hacerlo. Las entrevistas de comunicación verbal emotiva son una solución que genera valor humano dentro de la compañía, que genera dividendos. Ahora, seguridad patrimonial
seguridad corporativa y los recursos humanos pueden, con el 98% de certeza, reconocer a las personas que están predispuestas a cometer actos que afectan a otros empleados y o los bienes de la empresa. Los dejo con esta reflexión. Comunicación verbal emotiva es la nueva solución. Muchas gracias, Hernando. Gracias por darme estos 15 minutos. Gracias a ti, Miguel, y la conjunción de la excelente base conceptual de César se agrega a tu experiencia. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Hernando. Descubrir y comprobar la verdad es un aspecto de vital importancia para resolver casos, demostrar confianza y determinar inocencia. Pero, ¿cuál es la mejor tecnología disponible para demostrar la verdad? El analizador de tensión de voz computarizado es la solución más efectiva para la verificación de la verdad disponible actualmente. El CVSA es una herramienta no invasiva, de fácil manejo, operación sencilla, de resultados inmediatos, rentable y sobre todo, precisa, con una tasa de exactitud del 98%. El entrevistador simplemente efectúa una serie de preguntas. El único instrumento requerido es un micrófono conectado a la computadora. Mientras el sujeto responde, el monitor de la computadora muestra gráficas de voz individuales por cada respuesta. Es entonces que el CVSA analiza automáticamente estas gráficas para detectar reacciones engañosas. El proceso de entrevista es muy sencillo. Toma menos tiempo, funciona en cualquier idioma. Todo lo que necesita es una voz, ya sea que el sujeto se encuentre presente o vía telefónica. Es posible analizar grabaciones pregrabadas o antiguas para resolver casos cerrados. Con el CVSA, usted eliminará costos y pérdida de tiempo. El CVSA no ofrece resultados inconclusos. Las drogas o condiciones médicas no afectan las pruebas y no existen tampoco contramedidas. Este pequeño video, al cual le podemos quitar algunas partes de marketing, demuestra lo que es esta tecnología que, adelante Jesús, que venimos empleando con éxito desde el año 2013 en la región. Esto es un poco las mismas ventajas que nos decía el video. Pasá a la siguiente, por favor. Son muchas las agencias públicas y privadas que están empleando esta tecnología. Simplemente una mención geográfica para tener nociones. Adelante, por favor. Áreas de seguridad pública y privada son las que participan. Conceptualmente, en muchísimos países, el ingreso de personal militar, el ingreso de personal policial, el manejo en el tema bancario, el manejo de transporte de valores, son todos temas que se emplean actualmente en muchos lugares. Adelante, por favor. Las bases científicas son en gran medida lo que mencionaba Miguel. O sea, las mentiras, el sistema nervioso autónomo nos indican y no es posible esconder ni manejar esas mentiras de una persona. Adelante. ¿Qué es lo que surge la tensión? La tensión surge cuando hay algo valioso para una persona y tiene miedo a ser descubierto. Si yo estoy en un puesto que si me delatan un delito es valioso para mí, si yo tengo la posibilidad de ir detenido, si yo tengo un sentimiento de culpabilidad interior, esas son las dos más usuales, porque el placer que produce el juego del engaño es algo que se ve más en los asesinos seriales, por ejemplo, en el cual es una filmación de video, logra constatar alguna sonrisa, pero tanto el miedo como la culpabilidad son temas, adelante,
que nos indican una tensión en el sistema nervioso simpático que afecta el FM de la voz. Lo que yo estoy utilizando ahora es mi AM. El FM de la voz, nosotros no lo podemos manejar a nuestro antojo. ¿Y esto qué es lo que permite? Que tecnología de avanzada, que ya tiene 20, 30 años de experiencia en muchos países, me permite identificar con alto grado de precisión una mentira de una verdad. El que está el gráfico de la derecha es cuando las cuerdas vocales se tensan por una mentira. Adelante. Esta tecnología, como yo le decía, que venimos empleando virtualmente desde el año 2013, un poco como que la pandemia nos agarró preparados y con la experiencia de campo en la región. Es distinto el empleo de esta tecnología en el mundo anglosajón, donde el mentir tiene connotaciones incluso legales, que en Sudamérica y en Centroamérica. Esto nos permite confirmar y profundizar tanto en el caso de víctimas, testigos o sospechosos. Y lo que tiene esta tecnología, empleando la base conceptual que brillantemente expuso César, es que conjuga un poco las dos cosas. O sea, mediante una entrevista que no es confrontacional, yo no obligo a la persona a que se acuse, a que se delate, sino simplemente una charla muy amistosa. Adelante. Puedo preguntar por riesgos específicos o generales en una charla de unos 15, 20 minutos en el cual selecciono las 3, 4 preguntas relevantes para mi caso. Acá tengo algunos ejemplos que son temas que empleamos nosotros en la realidad. ¿Alguna vez cometió un delito que de conocerse le afectaría ser elegido para este puesto? ¿Qué puesto seleccionamos? Si yo tengo un encargado de seguridad, si yo tengo un contador para un banco, si yo tengo una persona que va a emplear armas, si yo tengo una persona que va a cuidar niños o ancianos, yo necesito saber si cometió un delito y no alcanza con que tenga antecedentes penales o judiciales. Podemos saber si con el robo de armas, que es bastante común en la región, si la persona le han pedido información por armas, si le han pagado por información. Adelante, por favor. En el caso de drogas, si se ha consumido drogas, si ha utilizado la violencia. Yo voy a preparar a una persona para manejar un arma de fuego. Este tipo de tecnología en la práctica nos ha comprobado complementar los análisis psicológicos. En muchas ocasiones los psicólogos detectan que hay algo que no les cierra y en la práctica este tipo de tecnología ha permitido identificar dónde está el problema de esa persona. Adelante, por favor. Esto es un ejemplo parcial de lo que es un formulario en el área privada, de que es una persona en que nos interesa, y sabemos que una persona, en este caso concreto, falsificó los datos de la solicitud de empleo. Todos sabemos que el 60% de los currículos vitae son mentira, o sea que si nosotros seleccionamos una persona para un puesto sensitivo solamente en base al currículum vitae, el grado de efectividad es mínimo. También la segunda pregunta es importante: si ha sido despedido, se le exigió la renuncia. Lamentablemente en nuestra región es muy común que una persona se le despida y se le negocie que firme una renuncia y entonces el problema se lo compra la nueva empresa. En definitiva, en un formulario, adelante por favor, y en una conexión que es muy sencilla, es una entrevista en el cual se hace de una oficina, de un notebook con una conexión Skype, con una vincha muy sencilla, y al cual normalmente nuestra experiencia nos dice de lo conveniente de
en principio, tener un formulario al cual a la persona se le hacen las 3, 4 preguntas relevantes y finalmente pone que autoriza a la persona que se van a comprobar la veracidad de sus dichos. También se puede hacer en el caso de un trabajo de campo y una persona que está alejada, un trabajo de control de fronteras o algo similar, y puede llamar de celular a nuestro laboratorio, tratando obviamente de que no haya ruidos exteriores que nos afecten el análisis. Este tipo de tecnología queda siempre bajo el control del organismo de la empresa, o sea, desde nuestro laboratorio no sabemos el caso que estamos hablando, no sabemos quién es la persona. Por eso la información sensitiva sigue estando en propiedad de la empresa privada o del organismo público. Y normalmente lo que hacemos es capacitar a 2 personas para hacer ese know-how de dejar a la persona y conectarla a la entrevista por Skype al laboratorio de 15, 20 minutos, en el cual se le deja sola en una oficina. La experiencia indica que eso evita que se le acuse de algún maltrato similar, y a los 15, 20 minutos se finaliza la entrevista. Eso nos permite, en las 2, 3 horas siguientes, o en casos operativos más rápido incluso, que se pueda tener con una alta certeza en cuál de las preguntas sensitivas la persona dijo la verdad o miente. Y esto sirve para identificar a los inocentes. Y es un concepto muy valioso. Si yo tengo una investigación en la cual hay 10 personas que participaron, a mí me sirve, desde el punto de vista tiempo, desde el punto de vista costos, saber cuáles son las 8 personas que no me están mintiendo, para poder dedicar todo mi esfuerzo investigativo en las 2 personas que sí están mintiendo. O sea que también es un tema de economía de medios. Y el comentario que esto en la realidad, después de 2, 3 años de curva de experiencia por cómo nuestra región de América del Sur y Centroamérica maneja el tema de la mentira, está siendo muy efectiva actualmente. Yo quedaría por acá y les agradezco mucho. Quisiera, por un tema también de tiempo, nos llegaron varias preguntas de los participantes, las cuales las vamos a evacuar por vía mail, pero particularmente hay varias que se repiten, que son en qué medida esta excelente base conceptual que manejaba César, y preguntaría a Miguel, ¿cómo ves o qué experiencia de la posibilidad de aplicación de esta tecnología estás teniendo en la región? Bien, Hernando, la aplicación de la comunicación verbal emotiva hoy es una bola de nieve, realmente es una bola de nieve. La aplicamos en las empresas en la parte de recursos humanos para poder tener un panorama general a nivel país, de la formación de los grupos, de la información, de la recepción de nuevas personas. En cuanto a seguros, en cuanto a las compañías de seguros, recuerda que la comunicación verbal emotiva es predictiva. Lo que hacemos es instalarle plataformas en los CRM a las compañías de seguros. Cuando el cliente de la compañía de seguros llama para denunciar un siniestro, automáticamente le aparece en pantalla si esa declaración de siniestro es de bajo, medio o alto riesgo. También lo estamos usando para la entrega de contraseñas, para la apertura de bóvedas, la entrega de contraseñas para la apertura de cajas fuertes, en el caso de blindados que nombrabas vos, también como predictivo del estado emocional de la persona que está pidiendo todas estas cuestiones que van a ser posibles de atacar el patrimonio de la empresa. Hoy, sinceramente, de verdad, la comunicación verbal emotiva está haciendo estragos cuando se unen seguridad patrimonial y recursos humanos. Gracias, Hernando.
No, gracias a ti. Y un poco César, conocedor de la realidad centroamericana, además de lo que mencionaba Miguel, ¿cómo ves la posibilidad de extender la aplicación virtual de el control del estrés de la voz que yo expuse? Lo primero que debemos de hacer es hacer notar que hoy día el tema de la virtualidad es mandatorio. Así que lo que antes mencionaba yo como temas básicos de una entrevista de frente a frente, cara a cara, eso se va a ir superando con herramientas como estas. Claro, para responder tu pregunta, sí, definitivamente tenemos que apuntarle justamente a este tipo de tecnología porque es lo que tenemos que estar aplicando hoy día a distancia y también se vuelve menos colusiva, de manera de que la persona que la interpreta está a distancia, la persona que da la prueba está a distancia y el investigador está en medio. Entonces, sí, me parece que es supremamente interesante el poder aplicar metodologías como estas en Centroamérica y en el resto. Muy agradecido. De mi parte, ha sido muy grato poder conjugar la brillante exposición de César en cuanto al marco conceptual del tema investigativo, la experiencia de Miguel que trasluce en sus palabras y todo lo que ha caminado en este tema. Y nada más, continuaremos intentando aportar nuestro granito de arena a la profesionalización del sector de seguridad pública y privada de toda la región. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día. Buena tarde. Gracias, Fernando. Gracias, César. Un abrazo. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a los amigos y a los conocidos. Abrazo. ¿Sí? Pasen bien. Agradecemos finalmente a los expositores y a todas las personas que nos pudieron acompañar en el día de hoy. Les haremos llegar el video del webinar, respuestas a las preguntas formuladas por ustedes, más información de capacitación virtual en el área de seguridad y los contactos de los expositores por inquietudes de empleo de la tecnología y procedimientos mencionados. Muy buenos días para todos.